Que hemos ambientado y dado forma hoy para rendir homenaje a José María Rodríguez Méndez, quien fue vecino ilustre del Barco de Ávila, cuya figura sigue viva en nuestros recuerdos. Con estas imágenes que hemos puesto ambientando y la presentación de fotos que se va a estar exhibiendo mientras profundizamos en la persona de José María, queremos acercar un poquito más a toda su persona. En la presentación de fotos podremos verle con su familia, con sus amigos, actuando, recibiendo premios con ambientes encendidos. También algunas fotografías de sus obras de teatro y también un poquito de alguna foto del tiempo que estuvo aquí. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la institución Gran Duque de Alba y a su director, don Maximiliano Fernández, por esta iniciativa, así como a la excelentísima Diputación de Ávila por hacer posible la celebración de estas jornadas de centenarios ilustres abulenses, una oportunidad única para recordar y reflexionar sobre las personalidades que han marcado la historia de nuestra provincia y en esta ocasión de nuestra localidad. También dar las gracias a los ponentes de esta mesa redonda, don José María Muñoz Quiró y don Agustín González, por su colaboración y por ayudarnos a profundizar en la figura de José María Rodríguez Méndez, un hombre que, como veremos, dejó una huella profunda en nuestra comunidad. Para mí, como alcaldesa, es un honor estar aquí acompañada de todos ustedes en este espacio de recuerdo y reflexión sobre la vida y obra de José María Rodríguez Méndez, quien estuvo estrechamente ligado al Barco de Ávila en una etapa significativa de su vida. A mí me llena de orgullo que se reconozca a una persona que con su trabajo y dedicación contribuyó al desarrollo cultural y social de nuestra localidad. Recuerdo sus años aquí con cariño y emoción. José María vivió en nuestra localidad, cerca de la iglesia, en una de las calles, o cerca de una de las calles representativas del Barco, la calle La Gallareta. Entonces yo solo era una niña, pero aún tengo presente su figura, su amabilidad y su cercanía. Lo veía comprando en el estanco de mi familia, pasando por la plaza de las Acacias con su hermano y saludando a los niños que jugábamos allí. Se detenía a conversar con nosotros y esa cercanía de la que hablaba antes, sumada a su faceta de escritor, le confería un aire especial ante mis ojos de niño. Recuerdo, también con especial cariño, el ambiente que se creó en torno al teatro. A su alrededor nació el Grupo de Teatro Garcense, un colectivo de vecinos de todas las edades que representaron algunas de sus piezas como Historia de unos cuantos, en el Salón de Actos del Hogar Parroquial. Puedo decir que fue una de las primeras, o la primera vez que yo acudí al teatro en mi vida. Y esa experiencia me dejó una profunda impresión, siendo entonces bastante niña. Pero viendo actuar a mis vecinos, a muchos de los que conocía de la calle y que me encantó su actuación, quedé marcada. Aquel grupo representaba la esencia de lo que podemos ser, de lo que somos, de las personas que colaboran, que se sentían parte de algo común, que se animaron a crear y a expresarse. Hoy quiero tener un recuerdo especial para todas aquellas personas que formaron parte de ese grupo, por su implicación en aquel momento. Especialmente recordar a los que no están ya con nosotros. Aunque el grupo se disolvió, la llama que encendió Rodríguez Méndez nunca se apagó. Con el tiempo, el grupo de teatro La Gasca retomó el testigo y ese espíritu teatral sigue vivo en nuestra villa, con la compañía de teatro La Gasca y el certamen de teatro amateur. José María Rodríguez Méndez no solo fue un escritor o un impulsor de teatro, sino una persona que entendió y abrazó las particularidades de nuestra gente, de nuestra forma de ser. En su obra reflejó la vida y las gentes del medio rural abulense. Su contribución fue más allá de sus proyectos artísticos. Fue un puente entre la tradición y la modernidad, un reflejo de la riqueza cultural y social del Barco de Ávila. Durante su estancia aquí, pudo conocer a fondo nuestras costumbres, el alma de nuestra comunidad, algo que siempre supo valorar y transmitir. También es importante destacar que encontró en el Barco de Ávila un lugar mágico, donde con la mirada puesta en el paisaje de Gredos y la ribera del Tormes, pudo crear, escribir e inspirarse. Su tiempo aquí marcó un antes y un después en su obra, y estoy segura de que José María y Agustín nos darán más detalles sobre ese vínculo tan especial entre el barco y la creatividad literaria de José María Rodríguez Méndez.
La celebración de esta mesa tiene un valor fundamental para mantener viva la memoria histórica de aquellos que, como Rodríguez Méndez, dejaron una huella indeleble en nuestra localidad. Este tipo de encuentros nos permiten recordar, reflexionar y honrar la figura de alguien cuya relación con el Barco de Ávila forma parte integral de nuestra historia colectiva y bastante reciente. No olvidemos además que nuestra biblioteca lleva su nombre, un homenaje más que merecido por su legado. Por último, agradecer a todos los organizadores y participantes en esta mesa por su compromiso con nuestra historia y nuestro patrimonio. Este tipo de eventos son fundamentales para seguir construyendo comunidad, para entender nuestro pasado y proyectarnos al futuro, siempre con respeto y admiración por lo que hemos sido. Ahora les invito a disfrutar de esta conversación, de esta mesa redonda, pero antes de empezar voy a ceder la palabra a Maximiliano Fernández para que nos explique un poco estas jornadas y un poco también nos presente a los participantes. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y le doy la palabra a Maximiliano. Muchísimas gracias, señora alcaldesa Pilar. Gracias en nombre de la institución Gran Duque de Alba y mi reconocimiento especial porque gracias a vuestro apoyo pues ha sido posible que organicemos estas jornadas que, como ven ustedes ahí, pues es un ciclo de conferencias sobre abulenses ilustres, abulenses en sentido amplio, no solo nacidos en Ávila, sino vinculados a Ávila o que han hecho obra en Ávila y han dejado profunda huella, como el caso de Rodríguez Méndez. Forma parte este ciclo de conferencias de las actividades de la Diputación dirigidas a difundir el nombre, los valores de personalidades abulenses ilustres que han llevado el nombre de Ávila por todo el mundo. Y se une a otros ciclos que venimos celebrando como ciclo de conferencias proponen los miembros de la institución Gran Duque de Alba y acuden a los pueblos donde son solicitadas o celebraciones de centenarios. En este caso, en el año 2026 vamos a celebrar el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y el primer centenario de su nombramiento como doctor de la Iglesia. Hemos celebrado en 2025 también el centenario de Vasco de la Zarza, el 575 aniversario del nacimiento de la reina Isabel la Católica, se celebrará muy especialmente en Madrigal y en este caso pues es una feliz coincidencia que estas dos figuras, estas dos personalidades con las que iniciamos el ciclo pues estén tan vinculadas y tan unidas al Barco de Ávila, que es un motivo de orgullo, yo creo, para toda la provincia y especialmente para todos ustedes. Yo no quiero hacer una presentación propiamente porque creo que son más conocidos que yo. Naturalmente vamos a intentar en esta mesa redonda en la que hemos recurrido a este formato o a esta fórmula en la que se hará una presentación. Creo que prefiero empezar Agustín González, ¿no?, contando su vida, el relato biográfico de José María Rodríguez Méndez y su experiencia, principalmente aquí en Barco de Ávila, los vínculos que tuvo, y luego seguirá José María Muñoz Quirós, que es un poeta conocidísimo porque está en las enciclopedias y en los diccionarios de literatura nacionales e internacionales, tiene la obra traducida en numerosos idiomas, es el director de la Academia de las Ciencias y las Letras de la institución Gran Duque de Alba, una de las personas con más peso dentro de la Junta Técnica, director de la revista El Cobaya, y yo creo que es el principal motor e impulsor de las actividades culturales que se vienen celebrando en Ávila a lo largo del año. Es incansable, es también uno de los principales promotores de los actos que se están organizando en Fontiveros con motivo de San Juan de la Cruz, y es un orgullo pues hasta ser amigo de José María, no pueden tener un hijo como a título de honor. Ustedes le conocen bien también porque fue director de su instituto y aquí en Barco de Ávila, en la fundación prácticamente del instituto, y tiene casa aquí, preciosa por otra parte, por el valor literario y artístico, y tiene una obra poética impresionante. Además, me dice que no diga más.
Él conoció muy bien también a Rodríguez Méndez, se entendieron muy bien, estuvieron mucho tiempo juntos en Águila y yo creo que lo mejor es que hable él y no que hable yo. Y Agustín González, por supuesto, pues yo que les voy a decir que no conozcan ustedes también, lo conozco desde hace mucho tiempo cuando él ya era alcalde, era director del colegio. Y también ha sido un hombre siempre muy ligado a la cultura, que lo ha impulsado mucho desde su etapa de presidente de la Diputación Provincial y que tenemos la suerte de que haya vivido muy cerca de Rodríguez Méndez, porque de lo que estamos hablando es de un hecho histórico, es que ha sucedido con la memoria de Rodríguez Méndez, qué hizo aquí en Barco de Ávila, qué dejó dicho, qué dejó propuesto, y nadie mejor que ellos dos lo sabe. Creo que nadie mejor que José María y que Agustín González, y actualmente la alcaldesa, que es la que está al frente de la documentación que se depositó en el ayuntamiento, y por lo tanto creo que también puede aportar cosas importantes a esta mesa redonda. Por lo tanto, muchas gracias a la alcaldesa por cederme la palabra y pasamos a Agustín entonces. Sí. Pues Agustín, cuando quieras. Si no se oye. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Me vais a permitir que tengamos un recuerdo con aquellos actores o actrices y técnicos que fueron pilares en aquel momento de la formación de aquel grupo de teatro barcense que durante varios años, y siempre con el amparo, el paraguas de José María Rodríguez Méndez, hicimos, yo creo que cosas bastante trascendentes. Yo creo que es también de justicia recordar a quienes ya no nos pueden acompañar. Llegarnos. Como es Maricarmen Burriel, Pilar González Monge, que sabéis quién es también, pero si no es la mujer de mi hermano Carlos, y Margarita Burzaiki, para nosotros Marita. También como técnicos tenemos, para que gracias no puede, porque no nos puede acompañar, Emilio Gutiérrez, Emilio Granado, que podía haber venido, pero está en un momento delicado también de su salud, y los demás, pues yo creo que los que han podido estar, están aquí y también les agradecemos la presencia. Yo me voy a limitar a dar unas pinceladas de la vida de José María Rodríguez Méndez desde su nacimiento, sacado de sus memorias y usando su lenguaje. Yo no voy a añadir nada, porque lo voy a poner, como es así en sus memorias, en boca de José María. Las memorias tienen unos 400 folios, escritos a máquina, a un solo espacio, donde detalla lo habido y por haber desde su principio hasta, como bien dice, su fin. Entonces empiezo con dos líneas donde dice: nací en la calle Ruda del barrio Castizo de Madrid, muy cerca de la plaza de Cascorro. Yo era el segundo hermano después de Juan, y después vino un tercer hermano, Fernando. A los 3 años me despierta mi madre y me saca la escalera abajo, descalzo y medio desnudo, gritando: ¡fuego, fuego, fuego! Estaba viendo el Teatro Novedades. El teatro nacía en mí, entre esas cenizas, como ave fénix disparado por esa circunstancia hacia el futuro. Desde el balcón de mi casa contemplé a diario ese teatro variopinto de las verdureras pregonando la venta de sus productos. Con qué gracia lo hacía la vaca, con ese montón de carnes, más de un centenar de kilos, envuelta en el mantón, apoltronada tras sus banastas de lechuga, pregonando con mucha gracia y entonación la venta de las lechugas. ¡A perra chica! ¡A perra chica!
Aquel 14 de abril de 1931 se me metió en mi alma de niño de 6 años. Estaba asomado a la ventana o al balcón de mi casa de la calle Ruda y veo ondear banderas republicanas hechas de prisa y corriendo con papel rojo, amarillo y morado. Por la mañana no teníamos colegio. Por la tarde el maestro nos invitó a recorrer las calles con las banderas de papel. Hasta el año 35 seguí en el colegio nefasto de la calle Humilladero, donde mi maestro se valía de la pandereta para moldearnos. Me hice monárquico por llevar la contraria al maestro, y a mis compañeros todos eran republicanos. Un día me clavé en el pecho una insignia de las 5 flechas de Falange. ¿Tú sabes lo que llevas ahí?, me dijo el maestro, y yo muy matón le contesté: llevo lo que me da la gana. Para mí el teatro era algo excepcional. Mi madre me llevaba algunas veces, pero no me gustaba el teatro infantil. Llegué a creer que el teatro infantil era el teatro que las personas mayores concibieron para quitar a los niños la afición al teatro. A mí lo que me gustaba eran las funciones para personas mayores. Aunque no las entendiera, tenían todo su misterio y toda su grandeza. La obra que me dejó loco para toda la vida fueron las Reándaras. ¡Qué maravilla! Aquella Celia cantando el pichi y todo el público tarareando el acompañamiento. Eso sí que era teatro. Como tenía pendiente el examen de Estado para ingresar en la universidad, tuve que dejar el teatro. El examen de Estado de entonces pues era elevado, que ahora ya conocemos que se repite cuando llegan los momentos de los exámenes de los alumnos para ir a la universidad. El primer curso de la universidad, 1945-46, tuve que hacer Derecho, aunque yo prefería Filosofía y Letras. En esta universidad de Filosofía y Letras vi un anuncio: todos los alumnos que deseen formar parte del Teatro Español Universitario pueden inscribirse. Allí me fui. Estaban preparando piezas cortas. Los habladores de Cervantes, entre otras, me dieron un papel de chico mudo. Yo me aprendí la obra completa y podía sustituir o apuntar a quien lo necesitara. En el segundo curso presentamos El Caballero de Olmedo de Lope de Vega en un teatro de Lérida donde salió a pedir de boca. El Teatro Español Universitario se suprime y venía a sustituirle Acción Cultural Iberoamericana. Escribí a la sede central de Madrid solicitando mi ingreso en la sección de Barcelona. Me puse en contacto con amigos a quienes también les interesaba la Acción Cultural Iberoamericana. Comenzamos la andadura con el alcalde de Zalamea. Estuvimos en un pueblo cercano a la costa. Teníamos que dar 2 funciones, tarde y noche, a 50% de la taquilla. La tarde casi se llenó, por la noche no fue nadie, porque era la fiesta del pueblo y a esa hora ya había baile en la plaza. El verano de 1947 tenía que iniciar el servicio militar en la milicia universitaria. Lo empezó en el campamento de Cataluña, pero al año siguiente se suprime ese campamento y tiene que seguir sus prácticas, dijéramos, militares en Ronda. Allí me encontré que editaban una revista Ratero de poesía. Pude colaborar con la revista y conocer en las veladas
a Manolo Caracol, a Lola Flores y a José María Pemán, entre otros. Ese verano se organiza una excursión de soldados y me ponen al frente como alférez y conseguí llevarles a Barcelona. Yo seguía su guía. Aquel viaje fue importantísimo para mí. Me sirvió para escribir la primera obra de teatro que estrené, Vagones de Madera. 800 reclutas que fueron acomodados en vagones de ganado, azuzados como corderos por 3 sargentos terribles. Tardamos en hacer el viaje 6 días, parando en las estaciones a la hora del rancho. Terminada la carrera en el servicio militar, decidí marchar a París. Creía que París era el centro del mundo y desde allí podía conquistarlo. El 1 de enero de 1952 me subo al tren llevando un capital de 300 pesetas. Después de dormir en el suelo de la habitación de un amigo mío en el Colegio de España todo el año y recoger papeles usados por las calles de París en un triciclo, decidí volver a España y hacer oposiciones que no aprobé. Decidí no volver a Barcelona para no ser una carga para la familia. Su hermano Juan era profesor de instituto, estaba soltero y, lógicamente, pues, según él, era el que atendía a su madre y a su padre ya también mayor, pero sobre todo la madre que siguió viviendo muchos años con ciertas debilidades mentales, a lo que achacaba José María esa debilidad que tuvo Juan en sus últimos días de estar también un poquito con Alzheimer o alguna enfermedad de ese tipo que ya conocimos aquí todos. Por lo cual no quiso volver a Barcelona para no ser una carga a la familia. De pronto surgió en mí la vocación teatral nuevamente y escribo una pieza corta de teatro, El nuevo milagro de los panes y los peces. Me nombran director adjunto del Teatro Popular Universitario que están preparando Fedra de 1 a 1 en la que tuve que asumir el papel de apuntador que nadie quería, pero yo sí, porque me iba a ser imprescindible. Tal fue mi forma como apuntador que me llamaron de María Guerrero para tal cometido y me ofrecían una cantidad de dinero que me sedujo. Un día me dice un actor: yo me he aprendido el papel escuchándote aquí. Me enteré de que en el Instituto Cervantes, en el Instituto de Cultura Hispánica, concedían unas becas a licenciados para hacer un curso de problemas hispanoamericanos contemporáneos. Me presenté y me concedieron la beca. Con el diploma en el bolsillo, me invitaron a ir a Argentina 6 meses. Embarcamos a finales de septiembre de 1954 y después de 21 días estábamos en Cabo de Buena Esperanza. Visitamos a algunos exilados como Alberti, participamos en actos culturales, yo recité algunos versos míos y era muy aplaudido. De vuelta a Madrid, volví a iniciar mis contactos con el teatro y sin ganas de ir a Barcelona. En mi cuarto de la calle Andrés Mellado empecé a sentir una extraña armonía que me seguía a todas partes. Era una sensación de plenitud. Yo, que había sido hasta entonces agnóstico y ateo, como si un rayo me hubiera traspasado, tuve la segura sensación de la existencia de Dios y me ha mantenido la fe hasta ahora. El que fuera varios años secretario de las Edades del Hombre, don Gonzalo Jiménez, hizo su tesis doctoral sobre la religiosidad de la obra de Rodríguez Méndez. Salieron unas plazas en aquella fecha de alférez con posibilidad de ascender a capitán. A primeros de julio de 1957 me fui al campamento de Monte la Reina como instructor superior de los soldados del reclutamiento de aquel año.
Estando aquí salió una convocatoria de plazas para oficiales de complemento para África. Me dieron plaza en Melilla. Tenía, o él creía que tenía, 10 días para hacer el traslado y llegó algunos días tarde a la cita que tenía con el regimiento de Melilla. Tuvo la correspondiente trifulca con los jefes del regimiento, él argumentó lo que pudo, se le ocurrió que justo en esa fecha que él iba en el tren se había producido aquella dana de Valencia en el año 57, que trajo consigo, como sabéis, toda la remodelación de Asturias. Hizo ese argumentario que tuvo que estar allí algún día porque los trenes se paralizaron y alguna cosa más, no le hicieron mucho caso, pero bueno, se quedó en la trifulca que le dieran y le destinaron, y él entiende que como destierro, a las Islas Chafarinas. En esa isla no había luz eléctrica, no había manera de escaparse, había un penal, había que estar pendiente de que allí no hubiera ninguna invasión, dijéramos, por las cercanías con Marruecos. Pero bueno, él hace un relato de lo que allí hizo en los meses que estuvo como jefe de aquel destacamento, y dice: cuando me despedí, le dije a todos que habían sido unos meses de vacaciones gloriosas. Bueno, no sé si llevamos el tiempo o estáis aburridos. Voy a intentar... En el invierno de 1959 tenía 34 años, había probado de todo y en todo había fracasado. Contactó con el director de teatro en Barcelona, que estaban interesados en publicar obras suyas, Vagones de madera, El nuevo milagro de los panes y los peces. Empezó a tomar o a tener su miedo a la censura, pero bueno, él lógicamente se lo tomó como en serio, y el día 21 de diciembre del 59 se estrena la obra de la que estábamos hablando, y fue el público aplaudió efusivamente. Algunos amigos que componían el grupo de teatro de la Pipi Honda estaban representando sainetes en las tabernas de los barrios de Barcelona y me animaron a que escribiera alguna obra para ellos, y me decidí y escribí La Tabernera y Las Tinajas. Otro amigo también ha representado en el teatro Candilejas con el nuevo milagro de los panes y los peces, y la crítica de esa representación también fue muy satisfactoria. La prensa de Barcelona habló de la polvareda que un nuevo actor había adelantado desde el teatro Candilejas. El grupo de la Pipi Honda había quedado tan satisfecho con mis obras que me pidió que escribiera otras. Pensé en aquella horrible experiencia y decidí escribir una obra sobre aquel terrible espectáculo que yo sufrí haciendo oposiciones con la imagen del opositor frente al tribunal, y terminó por llamar esa obra Los Inocentes de la Moncloa. Se estrenó el 24 de febrero del 61 y fue el éxito de la época. En Madrid las revistas situaban dentro del teatro como un teatro comprometido y rebelde, y empecé a tener problemas con la censura. Me encargan un guión para llevar al cine La Petenera, La Mujer Mala de Andalucía, cuando Sara Montiel iba a ser la protagonista Rolé. Le gusta, pero dice que ella tiene un guionista y le encarga a su guionista que escriba algo parecido, con lo cual fue el primer descalabro que sufrí en esto. Mi segundo estreno del Teatro de Barcelona era un pequeño teatro en el que algunos amigos se empeñaron en estrenar El Círculo de Tiza de Cartagena. Todo fue muy bien y aprendieron mucho al final, y aplaudieron mucho al final, pero los críticos iban a por mí
y se ensañaron conmigo a fondo. Voy a ver un poco los estrenos de Madrid y paso ya a cuando se vino a Barco, porque va a ser demasiado largo. En 1963, en el Teatro Cómico, se estrena Los Inocentes de la Moncloa. Las críticas fueron razonables y yo recibí el premio Larra a la mejor obra de actor español de la temporada. Resignado ya a dedicar mi vida a las letras, me impuse la dura tarea de escribir, escribiendo contra viento y marea. Escribí en mis particulares catacumbas las mejores obras de teatro que ha producido mi humilde bruma. Las bodas que fueron famosas del Pingazo y la Fandanga, Flor de Otoño, Historia de unos cuantos, La última batalla del Pardo. Siguió su labor como periodista y crítico de teatro y de televisión. Empezó a vapulear a televisión de lo lindo y de ahí nació el librito que publiqué con el título de Los Teleadictos. Siguen obras escribiéndose y yo creo que llegó a Barco y si un año clave en mi vida fue en 1975. En febrero moría mi madre y en noviembre moría Franco. Por eso decidimos, mi hermano y yo, Juan, abandonar el exilio de Barcelona. La cuestión catalana se fue radicalizando y se reían de los que seguíamos hablando y escribiendo en castellano y nos sentíamos españoles. Al año siguiente, ya en el 76, en el mes de abril, mi amigo Martín Recuerda me convocó a su aula Juan de la Encina de la Universidad de Salamanca para asistir al estreno de mi obra, Historia de unos cuantos. Fue esta obra la que me abrió las puertas del teatro comercial después de tantos años de siglo. En 1977, por consejo de mi amigo Martín Recuerda, nuestro primer destino fue el de un pueblo maravilloso, aledaños de la Sierra de Gredos, el Barco de Granada. Procuré pasar desapercibido en el Barco, pero pasó que para inaugurarse el Teatro Dramático Nacional, eligen mi obra, Las bodas que fueron famosas del fandango, del Pingazo y la Fandanga. Dio la casualidad de que un periodista llegó al pueblo para hacerme una entrevista para el periódico y se fue al traste mi incógnito. El teatro fue todo un éxito. No pude olvidar el fuerte abrazo que me dio el ministro Pío Cabanillas, único abrazo ministerial que he recibido en mi vida. Y después ya viene un poco lo que aquí hizo. Como el pueblo tuvo que ayudar, ya una vez que descubrimos quién era, a un grupo de ilusionados, pues en el teatro parroquial, pues significaron varias obras suyas, Historia de unos cuantos, y la obra sobre poetas castellanos, él mismo también tiene alguna obra suya en esa selección. Historia de unos cuantos, que representamos en varios pueblos de la comarca, en Salamanca, en Madrid, y llegamos el año 91, el año 81, en el mes de mayo, a representarlo en un certamen de teatro en el auditorio de Palma de Mallorca. Después ya por el año 83, 84, pensando en la tierra de Santa Teresa, que él tanto admiraba, queriendo tener un mejor acceso a Madrid. Desde Ávila decidimos trasladarnos a Ávila, donde iba a poder hacer algo más serio, pero resultó que la vieja ciudad castellana no calmó mis anhelos. Bueno, y lo demás, pues, creo que ya Pilar también ha comentado, todos los que estamos aquí sabemos la trayectoria de aquellos años y de la gloria que tuvimos y que disfrutamos con José María Rodríguez Méndez. Tengo aquí uno de los libros, El pájaro solitario, que se publica en el 1998 a
través de la institución Gran Duque de Alba, por este libro le dan aquel año o al año siguiente el Premio Nacional de Teatro, con lo cual a nosotros nos llena de gloria. Ahí aparte, al lado de su gusto, está uno de los premios que recibió, el premio MAS en el año 2005. Cuando él, creo que cualquiera sabe que llegan sus días al final, a mí me comenta que le gustaría que sus restos pudieran reposar en el cementerio del Barco de Ávila. Bueno, él termina en una residencia en Aranjuez y lo incineran, y bueno, las cenizas de Rodríguez Méndez están en el cementerio del Barco de Ávila cumpliendo su voluntad, y también se lo había trasladado a aquel que hizo la tesis sobre su religiosidad, don Gonzalo Jiménez, que le dejó como albacea en su testamento para hacer la distribución de sus bienes. Básicamente lo que tenía era una biblioteca más o menos numerosa, mucho trabajo escrito, poco, algunos editados, otros sin editar. Todos sus recuerdos, digamos, como escritor, están en la biblioteca del Barco de Ávila, que en su momento predimos el nombre de José Rodríguez Méndez. Bueno, si luego hay un bloque y queréis saber más cosas, pues lo que podamos saber como curiosidades que podáis tener, os podemos contestar. Muchas gracias, Agustín. Aquí el papel de moderador no ha funcionado. Vamos a dejar la palabra a José María Quirós y luego efectivamente pues haremos un diálogo si quieren intervenir ustedes. Muchas gracias. Ser tan breve, ¿no? Tengo que intentar darles turno a ustedes, ¿no? Para que puedan hablar y para que puedan decir cosas, ¿no? Bueno, pues agradezco a la alcaldesa, su generosidad de invitarme a esta mesa en nuestra casa, que es como mi casa, ¿no? Ya sabéis que yo tengo aquí mis raíces secundarias, que son casi primarias, ¿no? Donde las mujeres que entran ahí, lo tenemos todo. Bien, decir que yo no conocía a José María Rodríguez Méndez en Barco de Ávila. Cuando yo estuve aquí, ella no estaba. Yo le conocí en Ávila, pero sabía su relación con Barco de Ávila porque Mariano me dijo un día: hay en Ávila un escritor muy interesante, muy importante, que ha vivido en Barco de Ávila y que está aquí ahora viviendo en la ciudad. ¿Y cómo se llama? Me dijo: José María Rodríguez Méndez. Yo confieso, pues la verdad, que yo no le conocía. No le conocía. Y me dedico a la literatura y soy profesor, pero por lo que sea, no le ha llegado a mí el nombre, el autor sí han llegado. Otros, como Martín recuerda, que conocí en Salamanca además, porque yo estudié allí, o Lauro Olmo, o también Antonio Gala, por ejemplo, compañeros de su generación, por así decirlo. Pero José María no le conocía. Y me acerqué y me dijo: ¿quieres conocerle? Vete un día a verle a el Valderrábanos. El Hotel Valderrábanos tenía una cafetería muy bonita, muy singular, muy sencilla, pero a la vez muy íntima, donde él todos los días, hasta las 5 de la tarde, el primer día, junto con Juan, su hermano Juan, iban a tomar café. Yo fui la primera vez, me lo presentaron, la verdad me cayó muy bien, empezamos a hablar, empecé a leer cosas de él, me compré en cátedra el libro de las bodas que fueron famosas, del Pingajo y la Mandanga y Flor de Otoño. Empecé a entender quién era este hombre y porque yo no sabía de él nada. No entendía cómo era posible, ¿no? Pero no lo sabía. Comenzamos una relación de día a día, de amistad continuada. Yo todos los días, a las 5:30, como un clavo, estaba allí, en la mesa del fondo a la izquierda, donde él se sentaba con Juan y me esperaba, tomábamos café y hablábamos de literatura, de teatro, de su vida, de su obra, de Barco de Ávila, y hablábamos de muchas cosas, de sus memorias lejanas en torno a la escritura y a la vida. Allí conocí, porque iban a verle, escritores,
críticos, gente de Madrid que venía, pasaba por allí, o bien en su casa, porque ya en el tiempo él me invitó a ir a su casa. Él tiene un apartamento chiquitito, muy bonito, en una calle, la calle que va a dar al puente Adaza de Ávila, y allí me dijo un día, vente, pero entonces ya salía con Choni, con mi novia, entonces era mi novia, y venía a verme, y ella y yo llevamos mucho a su casa. A Choni la quería muchísimo, José María con ella era absolutamente como un padre de casa, y Juan más. ¿Por qué hay que hablar de Juan? Juan no es solo su hermano. Juan fue la memoria crítica y la memoria de la quietud. Si José María era un vendaval, Juan era un hombre tranquilo, un hombre que le decía a José María, no te enfades, José María, calla, no hables tanto, porque José María tenía una gran virtud y un gran defecto, que lo hablaba todo. Se metía contra eso y aquello, como un uno. Era un hombre unamuniano. Era un hombre capaz de decir a quien no tenía por qué oír lo que no quería oír. Era un hombre que tenía siempre la palabra crítica, también la palabra amorosa, porque igual que era un hombre terriblemente duro, era un hombre terriblemente blando, cariñoso, amoroso. Pues bien, yo comencé mi relación con él y allí conocí a escritores, conocí a Montenegro Cuello, su casa, conocí a mucha gente, porque iba yo muchos domingos por la tarde, pero los días diarios era el Valer Lábanos y los fines de semana en su casa. Y ahí estábamos, Juan, que tenía Parkinson y ya estaba el hombre muy mal, le costaba mucho andar, hablar, era un hombre con una enorme cultura. Y simplemente las dos personas que yo más cultos he visto en mi vida ha sido José María y Juan. Juan y José María, porque era la cara y la cruz. Eran dos elementos de equilibrio que entienden o que se puede entender bien lo que fue Rodríguez Méndez. Cuando Juan muere, él ya perdió el norte. La muerte de Juan fue para él un golpe terrible, porque yo creo que perdió la identidad de lo que era el equilibrio emocional que él sentía por su hermano. Bien, en el teatro, José María este año hubiera cumplido 100 años. Lo digo con emoción, pero a la vez con pesar. No ha habido ningún acto, ni actos que yo sepa, importantes en torno a su figura, ni de la academia, ni de ningún organismo oficial, de nadie. Y hay que decir, lo digo sin ninguna duda, que estamos al altura de los dramaturgos más importantes del siglo XX, y no es ingenuo. Lo decía Antonio Vargas, lo decía Antonio Cuerda, lo decían todos. José María es el gran escritor de la generación del 50, del realismo, porque él pertenece a una generación llamada generación del realismo social, generación del 50 o generación de los niños de la guerra. Él cuando la guerra, cuando Agustín, era un niño y él hablaba de la guerra y se reía. Para él la guerra fue una cosa, no es lo que era la guerra, que el niño no ve las cosas como son, ¿no? Él contaba que se lo pasó bien. Yo la guerra me lo pasé bien. Claro, ¿qué va a decir un niño, no? José María era un ser bueno, bondadoso, pero también un ser absolutamente implacable. Como tuviera que decir algo, al que sea, se lo decía. Y eso es una de las claves para lo que voy a decir. ¿Por qué razón José María no ha tenido un espacio que merece en la historia de la literatura española? Si leemos a críticos como Luis Ramón, o como a Bolívar, o tanta gente, ¿no?, que ha escrito sobre él, sí, en los libros está. Se le ve como un escritor fundamental, hijo de Huelo Vallejo. No olvidemos que Huelo Vallejo era el padre del realismo en España, del realismo crítico, y que José María era posiblemente el hombre, el autor, con más valía y con más capacidad de ser el heredero de lo que fue Huelo Vallejo. Yo he hablado con algunos autores y directores, por ejemplo con José Luis Gómez, él me ha dado siempre una explicación, la misma siempre. José María se ganó muchos enemigos, tantos que en este mundo del teatro, que es tan complicado,
endogámico, tan misteriosamente malo, a veces, no tuvo quien le echase una mano. Y es verdad, aunque como ha dicho Agustín, él inauguró el Centro Dramático Nacional, no tiene casi nunca ningún estreno a nivel comercial. Flor de Otoño es el caso segundo, año ya 82. Justamente se estrena en Madrid, antes en Valencia, y se estrena en el Teatro Español, que estoy allí. Por eso puedo hablar con lo que pasó aquí, ¿no? Fue el día de San Juan de la Cruz, no me olvidaré, 14 de diciembre de 1982. Estaba allí el gobierno casi en pleno socialista, que había salido hacía un mes en las urnas. Estaba Alfonso Reyes, 97 creo. Y ese libro es un ajuste de cuentas con nombres y apellidos, si no han leído, léanlo, por favor, con el teatro español de la época. Mansilla, Ministerio de Cultura, gobierno socialista, contra todo lo que se movía, él dispara y dispara, diciendo que el teatro español estaba muerto, que lo que había ahora eran los despojos de una época gloriosa que ya no existía. Evidentemente esto le valió también el silencio, le valió el castigo del poder que es implacable y nunca perdona. Aparte de decir esto, el Friedrich José María y su grandeza era de que era un hombre genial. Él miraba la vida como quien mira un escenario. Tenía esa visión de las cosas y enseguida encontraba el leitmotiv, los personajes, los espacios, las palabras. Él era un hombre que tenía el teatro metido en los huesos y que el Barco de Ávila debe agradecer, y si lo puedo hacer, de que él fue el que metió en este lugar el veneno del teatro. Él aquí consiguió, con amigos que ya han muerto muchos, aquí estáis, me parece, ¿no? Consiguió meter ese veneno que no es ni más ni menos que el amor por la palabra, el amor por la escena, el amor por la expresión teatral. Decir que en Ávila, cuando yo lo conocí, montó una obra de teatro, que es una de estas, Teresa de Ávila, y que fue la que inauguró el centenario de Teresa de Jesús, el año 82. La representó, me acuerdo, en el convento de Santo Tomás. Yo asistí también allí, pude ver a Maripá Ballesteros, que fue la que montó la obra. Y bueno, era un monólogo, está aquí publicado, un monólogo que tiene que ver con los diferentes capítulos de la vida. Teresa de Ávila. Y Teresa de Ávila, creo. El pájaro, bueno, es que yo antes. Yo fui antes el pájaro en el año 91. La edición primera del pájaro, esta también es mía, también la hago yo. La primera es del año 91. Se publicó con motivo del centenario de San Juan de la Cruz. Y ese año 92 le dan el Premio Nacional de Textos Teatrales. Año 92. Luego más tarde, ya cortado la edición, me dijo Carmelo, vamos a publicar esto. Le dije yo, ¿por qué no publicamos las dos obras fabulesas, El pájaro y Teresa de Ávila? Hice la edición y luego vino él, que fue la última vez que yo vi José María en el Barco de Ávila, vino conmigo, ¿te acuerdas? Y aquí presentamos el día en el ayuntamiento, contigo. ¿Te acuerdas ahí, no? Él amaba el Barco de Ávila porque decía que él dejó Cataluña por motivos de no querer perder el castellano, la pureza. Y decía una cosa muy bonita, que el Barco de Ávila hablaba, la gente del Barco de Ávila, un castellano limpísimo, como no se habla en ningún sentido. Él estaba enamorado de ese castellano abulense, de ese castellano, sobre todo, del Barco de Ávila. Aquí montó, ha dicho Agustín, el espectáculo Castilla Periódico, y luego montó Historia de unos cuantos con Isidro, con Mari Carmen, con Manuel Mariano, etc. Y lo inauguró, lo estrenó aquí, fue muy impresionante. Y justamente en ese momento, en Valencia, se está moviendo el estreno de Flor de Otoño.
Esa guía, siempre lo he dicho, que su obra maestra es sin duda alguna Fernando Antonio. Yo creo que es uno de los textos esenciales del teatro español contemporáneo. Valle Inclán, saltamos Lorca, algún Lorca, saltamos a José María. Y eso lo decía Martín Recuerda, lo decía también Antonio Gala, que siempre decía, el mejor dramaturgo de mi generación no soy yo, es José María Rodríguez Méndez. Y lo escribió ahí, una vez en la columna, lo dice claramente. Luego no es un decir, es la verdad literaria. Decir que Fernando Antonio, cuando está en Ávila, me dice un día, van a estrenar una obra en Valencia Fernando Antonio, año 92, año 82, perdón, y vamos a ir al estreno. 20, no fui. Y luego se hace en Madrid, en el Teatro Español, en el mes de diciembre. Y esa obra era para él la consecución de lo más alto de su teatro personal, ¿no? Usted se conoce la obra, es hermosísima, ¿no? Es una obra que tiene que ver con un personaje real que existió, que había crónicas. Luego cuando publica la primera edición, en primer acto, este fue el libro. Esta es la edición primera, no aún el libro, sino en la revista, primer acto, donde publicó y contó quién era Fernando Antonio. Este hombre que era tres cosas. Era un niño bien catalán, hijo de una familia, de la burguesía catalana más importante. Era un abogado laboralista, un abogado que ayudaba a mucha gente y que incluso consiguió ser casi un hombre de acción política. Él estuvo en algunos líos, ¿no? En algunos momentos políticos catalanes, y de noche era Flor de Otoño, un travesti que en el paralelo, el barrio chino, cantaba y vivía la vida nocturna de Barcelona. Y todo eso su madre decía o aparentaba decir que no sabe de nada. Cuando le cogen, le detienen, le condenan a muerte, muere fusilado por Otoño. José María también le fusila en la obra. Pero si recuerdan, no le fusilan. Le manda al extranjero, le manda a México. Que mentira, iba al paredón, ¿no? Y el último día de su vida, cuando en el teatro español, estoy viendo la escena, ¿no? Fernando Otoño en medio, con su madre despidiéndole, le dice, amigo, te vas a un largo viaje, ten cuidado, te traigo aquí una ropa, una maletita, para que tengas en el viaje. Su madre sabía que era el fin, ¿no? Pero hay un juego escénico hermosísimo que llega y lleva al final, ¿no? Donde le dice a la madre, hijo mío, ¿te hará falta esto? Saca del bolsillo un lápiz de labios, y él se pinta los labios en rojo y andando todo el teatro, llega hasta el final del teatro español, y al final ya se oyen disparos, ¿no? Y a la vez los sonidos del barco, como si el barco saliera del puerto. Y le dice adiós y no, hasta siempre, ¿no? Ella está queriendo imaginar, que no imagina eso, que se va de viaje cuando realmente se iba a la muerte, ¿no? A fusilamiento. Eso es lo que tenía. Una obra atrevida, una obra de una hermosura impresionante, y que yo tengo el honor, lo he traído, y cuando me casé, le vino mi boda, con Johnny, el Parque de Ávila. Le regaló de boda, me regaló el manuscrito de Fernando Antonio. Tengo una carta donde me cede el manuscrito a Johnny, en Ávila firmada, manuscrita, una carta que es totalmente legal, y que me hace el dedo en la mía, de su amiga Johnny, de ese manuscrito, ¿no? Me dijo, es el regalo que yo sé que a ti te va a gustar más. Y digo, ¿qué hago, José María? El manuscrito de Fernando Antonio. Bien, es una de las cosas que yo guardo con más amor, ¿no? En mi casa, ¿no? Entre mis tesoros literarios. Decir que, y he dejado tiempo para que hablemos, que si él este año no ha sido más, deberíamos intentar que lo fuera. Es decir, deberíamos intentar que nuestra provincia, Barco, Ávila, hiciera un movimiento que fuera, ¿no? Para que la obra de José María esté en la calle.
El gran problema de un autor, poeta, narrador, de lo que sea, es no publicar sus libros. Es que el lector no pueda tener sus libros, y más que un autor teatral, que nadie lo represente. Cuando yo estuve dirigiendo la cultura en Ávila en el año 2000, aquí está la foto allí, la foto, arriba, está él. Yo le dije a Agustín de Rivera, deberíamos hacer algo con José María. Y muy bien. Y creamos el aula de teatro Rodríguez Méndez. Y creamos una obra que se hizo, la de los generales, ¿no? La batalla del Pardo, que se estrenó comercialmente en Ávila. Eso fue el impulso primero que dimos a ese sueño, que era un aula teatral donde la gente aprendía teatro y que él iba a dirigir. Ese día, la foto, ahí estoy yo, primero, está él en medio, es la carnicería de Ávila, es el momento en que se funda el espacio de José María Rodríguez Méndez, la fundación, como queramos llamarlo, de José María Rodríguez Méndez. Pero nunca se llevó a cabo. Los proyectos de José María se morían siempre. Nunca había una continuidad. Yo creo que sería bueno publicar su obra completa, publicar su poesía, publicar sus ensayos, que son magníficos, durísimos, pero magníficos. Publicar su novela, la que ganó el Tigre de Juan, por ejemplo, ¿no? Cosas de la transición, ¿no? Cuando escribe la novela que gana el premio Tigre de Juan. Y publicar todo aquello que nos revele la enorme personalidad de un hombre que amaba la cultura, la literatura, el teatro por encima de todo, la poesía, y que era un amigo de sus amigos, de sus gentes, y que merecería un reconocimiento, al menos histórico. Nunca es tarde, para que siempre los escritores que no mueren pasan unos años de silencio, de purgatorio, hasta que luego ya despuntan o no despuntan. Yo espero que José María, con la ayuda de todos, del Barco de Ávila, Ministerio de Cultura, de Teatro, sea un autor que se reconozca como quien fue, como quien es, como lo que Pedro y más, que fue el último que tuvo en su vida, le reconoció maestro del teatro, maestro de la palabra dramática. Su gran amigo catalán, aunque no era catalán, José Torredón Mateos, uno de los poetas fundamentales de España, que aún vive, tiene unos 95 años, que yo, es amigo mío, yo me relaciono con él mucho, me dijo un día, hace un mes, voy a distribuir todo mi legado documental a la Universidad de Salamanca, de Barcelona, de Madrid, a los organismos. Aquí te quiero dejar, me dijo una cosa. Y me mandó 2 carpetas, así grandes, con montones de cosas de José María Rodríguez Méndez. Entre ellas, aquí lo traigo, este libro que se llama Vencido, que es dedicado a Torredón Mateos, que es quizás de poemas. Es uno de los libros más bonitos que le escribió, yo lo he leído, está inédito y que sería necesario que la gente conozca quién fue este poeta, este dramaturgo, este hombre hecho solo para hablar de cultura, de belleza y de arte. Bien, por mi parte yo acabo aquí porque no quiero tampoco... Ustedes quieren hablar, ¿no? Muchas gracias, José María, y gracias a los dos, a ti y a Agustín, que habéis hecho una muy buena presentación. Agustín ha tenido la idea magnífica de contarnos la vida de Rodríguez Méndez a través de su propia palabra. Sí, por eso José María, que yo me escuché en Ávila cuando dimos otra conferencia, ha omitido muchas cosas de las que tenía seguramente prevista, pero ha hecho muy bien Agustín porque me ha contado con la propia palabra del autor. Y luego la interpretación de José María Muñoz Quirós como profesor de literatura y un hombre muy especializado, pues también nos ayuda a entender perfectamente la figura de Rodríguez Méndez. Yo creo que ahora podría tomar la palabra de nuevo la alcaldesa, quizá para hablar de esta cosa que nos ha lanzado José María, de que sería bueno publicar casi la obra completa, ¿verdad?, de Rodríguez Méndez.
No sé si lo tenemos que hacer entre la institución, el Mundo de Alba y el Ayuntamiento, pues ya veremos, porque yo también estoy convencido de que vale la pena publicar y que todo el mundo tenga acceso a estos papeles de un valor incalculable. Y de eso yo creo que nos puede hablar la alcaldesa, de esa documentación que tiene el Ayuntamiento. Estamos nosotros intentando publicar una obra titulada Isabelita tiene ángel, que escribió Rodríguez Méndez, y que estaría muy bien con motivo del 475 aniversario de la reina Isabel. Pero bueno, hay unas cuestiones ahí que estamos viviendo, ¿verdad?, entre el Ayuntamiento y la institución, para ver si es posible publicarla. Pero yo creo que nadie mejor entonces que Pilar para que nos cuente esa documentación. A ver, yo creo que nunca es tarde, estamos a tiempo, estamos celebrando el centenario de su nacimiento, pero en cualquier momento podemos tomarlo. De hecho, el Ayuntamiento, con la institución que está en estudio de la publicación de Isabelita, también es verdad que hay determinados puntos conflictivos en la documentación que existe en el Ayuntamiento y que puede existir un heredero, un posible heredero de sus derechos. Estamos estudiando toda esa situación. Pero claro, no se puede publicar tampoco algo si podemos tener algún tipo de problemas. A mí me encantaría, como alcaldesa, poder publicar algo de José María Rodríguez Méndez, lo más, pues, sobre todo lo que pueda ser inédito, porque eso no, en principio no se ha puesto en valor, pero tenemos que estudiar muy bien todas las posibilidades. Bueno, hemos hablado Maximiliano y yo en varias ocasiones, también con algunos de mis concejales hemos estado hablando, porque bueno, no queremos sobre todo que haya ningún problema. También María Luisa, como bibliotecaria, conoce la situación, entonces entre todos tenemos que barajar todas esas posibilidades, y desde luego para el Ayuntamiento sí que le gustaría hacer algún tipo de publicación, y si es además en colaboración con la institución Duque de Alba, pues muchísimo mejor, que las dos instituciones, Ayuntamiento y Diputación, pues puedan ir de la mano. Si encima se pudiera unir alguna otra institución, pues mucho más. Yo creo que tanto la institución como el Ayuntamiento, que a través de estas jornadas estamos intentando difundir lo que ha sido José María Rodríguez Méndez a nivel artístico, a nivel teatral, como nos ha explicado muy bien José María, o a través de la propia de lo propio que ha escrito de su memoria Rodríguez Méndez, como nos ha expuesto Agustín. Y yo creo que es importante recalcar el valor que ha tenido José María para todos los barcenses. Yo ya comenté antes que yo era una cría, pero le recuerdo y bueno, pues sí que me ha interesado un poquito Rodríguez Méndez, y creo que como barcense, y creo que todos los que estáis aquí, pues ayudaríais y os gustaría que pusiéramos en valor aún más pues, la obra de José María. Es cierto que a lo mejor el hecho de que tuviera esos problemas ha hecho que no fraguara de alguna forma antes, pero yo creo que nunca es tarde, estamos a tiempo y estamos trabajando en ello, como ha dicho Maximiliano, y yo creo que bueno, pues los documentos hay que tratarlos con el rigor y con la cautela que hay que hacer. De acuerdo, Pilar, muchísimas gracias, y así lo haremos. Pues entonces, si... Le dio un abrazo. Realmente, después de que escribió ese diario, recibió el abrazo de una ministra, que fue Carmen Calvo, ministra de Cultura, que yo creo que fue la que le entregó el premio Max en el año 2005 en Guadalajara. Bueno, esa es una de las anécdotas. También se ha aludido al papel de Juan. Juan era realmente la conciencia de Rodríguez Méndez, pero además era el sostén económico. Hay que tener en cuenta que Rodríguez Méndez solo cobró un salario fijo cuando fue militar, cuando estuvo haciendo las prácticas de alférez y el tiempo que estuvo reenganchado de teniente. El resto de su vida fue pues cobrar mal, porque escribía para Espasa, para enciclopedias, corrigiendo valeradas, y le pagaban tarde, mal y nunca. Y entonces él dependía económicamente de su hermano Juan. De hecho, cuando murió Juan en el año 2000, Rodríguez Méndez se vio en la miseria.
prácticamente. Y realmente quien le ayudó fue, curiosamente, la sociedad CEDRO, el Centro Español de Reprografía, que es una sociedad que reúne a autores y editores y con las cuotas de los asociados ayudan a la gente más necesitada. Y se da la circunstancia de que en CEDRO había un vocal que era otro escritor que estuvo aquí durante muchos años en Barco de Ávila, que era Andrés Soler. Andrés Soler, que era secretario de la Asociación Colegial de Escritores y era el representante de CEDRO era el representante de la asociación en ese organismo. Y gracias a CEDRO se publicaron sus obras escogidas, que son 2 tomos, con aproximadamente 18, me parece que son 18 obras en total. Pero además, CEDRO también contribuyó a pagar la residencia de Aranjuez, donde estuvo después José María Rodríguez Méndez y donde falleció en 2009. Flor de Otoño, realmente yo tuve la suerte de asistir al estreno en Valencia, en el Teatro Principal de Valencia, y después al estreno en Madrid, en el Teatro Español. Y Rodríguez Méndez no le gustó la película, y a mí tampoco, y yo creo que es por una cosa evidente, porque la película se queda en la anécdota, bueno, es un elemento más de la obra, que es la homosexualidad del protagonista, pero la película no transmite el fondo social que transmite la obra de Rodríguez Méndez de la situación de la Barcelona de aquellos años de insurrecciones, de guerras entre empresarios y sindicalistas, del anarquismo, etcétera, que era el verdadero, que era el protagonista, el movimiento al que pertenecía, Flor de Otoño. El amor por el barco, yo creo que Rodríguez Méndez tuvo 3 amores. Un amor no correspondido, que fue... Y en cuanto al el oratorio sobre Santa Teresa, se estrenó aquí en Barco, no en Ávila. Aquí se estrenó en 1981, en la iglesia parroquial de Barco de Ávila. Eso hay que recordarlo, porque yo creo que es un dato interesante y un dato también de correspondencia hacia el barco por parte de Rodríguez Méndez, como fue el donar su legado, su archivo personal a Barco de Ávila, lo cual es un gran honor para todos los barcenses. Y luego, en cuanto a su estancia en Ávila, Rodríguez Méndez se fue de aquí pensando que en Ávila podría hacer, en los años 80, una especie de compañía profesional o semiprofesional de teatro con actores alboneses que estaban entonces en el grupo de Teatro de la Nada o en el grupo de teatro que tenía la Caja de Ávila entonces. Pero realmente no le dieron mucha ayuda, la verdad. Y por eso, aunque ya en el 2001 le propusieron, como ha explicado Muñoz Quirós, le propusieron algo, yo creo que era tarde ya, porque en el 2000 había fallecido ya Juan y él se encontraba muy desamparado. Era ya un hombre muy anciano. La cuestión de la edad también se la deja ver en su diario cómo le agobia, cómo con 50 años prácticamente se siente anciano, se siente viejo, pero sigue escribiendo, claro. Pues yo creo que era eso lo que tenía que decir y, en fin, muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. No sé si alguien quiere... ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Sí, sí. A lo mejor no necesita micrófono. Buenas. Yo ya con mi edad no tengo muchas facultades para poder decir muchas cosas, pero quiero decir 3 cosas. En cuanto a ahondar en lo de su hermano, por lo que importante que fue en su vida. Él decía que su hermano le acompañó en la soledad, que la aguantaba pues las
excentricidades que pudiera tener. Y que, desde luego, él siempre le reconocía, sus obras pasaban siempre por el tamiz de su hermano. Y su hermano era un crítico para él más importante que todos los críticos y además más sincero. Por eso era una de las cosas que yo quería resaltar en él. Otra cosa que quería resaltar en él es la autenticidad. Si algo era importante de este autor era por su autenticidad. Su autenticidad llevaba a pedir que en sus obras no era solo el texto, era saber vivir el personaje, que el actor no bastaba con que recitase o hablase de manera adecuada, sino que el actor tenía que vivir el personaje, tenía que creerse él mismo el personaje, y era la forma de que ese personaje llegara al público. De él quería también resaltar muchísimo que donde quiera que esté su espíritu, donde more su espíritu, si él levantase la cabeza, pudiese, o desde allí su espíritu, pudiera vernos ahora aquí en Barco de Ávila, estoy seguro que con esa sonrisa irónica que tenía, diría que lo primero que agradecía era el reconocimiento a su hermano que la aguantaba, le acompañaba en su soledad, la aguantaba las barbaridades que pudiera tener y que en todo momento él recordaría siempre esta tierra y estas cosas. Y la tercera cosa que quería decir es mandar desde aquí un recuerdo para todas aquellas personas que convivimos con él y nos ayudó a hacer teatro y nos enseñó a hacer teatro. Pues un recuerdo para todos aquellos que ya no están aquí. No voy a nombrarlos porque serían muchísimos, varios ya, y otros porque no han podido venir. Así que esto en memoria suya. Y yo creo que no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Animar a que vengan también mañana y disfruten, igual que hemos disfrutado hoy, con la historia de este explorador barcense que tienen aquí y que están en ese medallón en la plaza de Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca, que fundó la ciudad de San Cristóbal en Venezuela, Juan Maldonado, y que yo creo que van a disfrutar también ustedes conociendo a esta figura que nació hace 500 años, pero que es muy reconocida también fuera de nuestro país. Les animo a que vengan y seguro que disfrutan tanto como hoy. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, pues igual que ha dicho Maxi, os invito os dejo convocados para mañana. Muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros los dos ponentes y las personas que han participado, Antonino y Fide, porque todo lo que podemos o se puede aportar de Rodríguez Méndez, de los vecinos que fuisteis en aquel momento de él, es muy importante. Y lo que he dicho antes, estamos a tiempo de seguir trabajando y estamos trabajando para continuar y mantener su legado vivo. Muchas gracias. Gracias.